Niveles de la comunicación. Bienvenidos al primer podcast de la materia de niveles de comunicación. Mi nombre es Diana González y espero que me acompañen en esta linda noche para conocer sobre la comunicación intrapersonal. Así que vamos a comenzar a describir qué es la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es la que la persona entabla consigo mismo. Esta forma de comunicación implica que la persona emite y al mismo tiempo recibe el mensaje. Esto quiere decir que la persona se convierte en el emisor y el receptor al mismo tiempo. La comunicación intrapersonal consiste también en los análisis que la persona lleva adelante de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia, reflexionan, se dan ánimos o se calman. De este diálogo intrapersonal pueden surgir además mensajes o pensamientos negativos que generan temor, inseguridad u ansiedad, entre otras emociones. La comunicación intrapersonal incluye, además de los pensamientos o reflexiones, a las ideas, los sueños y los pensamientos en voz alta. Ahora bien, veremos algunos ejemplos de la comunicación intrapersonal. Las personas pueden mantener distintos tipos de comunicaciones intrapersonales y algunos de ellos son los siguientes. Entre las partes del cuerpo. Esto suele suceder cuando algún órgano del cuerpo le envía un mensaje al sistema nervioso central, por ejemplo, la sensación de calor o frío, las ganas de comer, algún dolor, ardor o cosquillas. En voz alta. Más de una vez las personas se encuentran hablando solas en voz alta o incluso leyendo en voz alta. Esto puede servir para prestar atención, calmarse o ordenar una serie de ideas, inclusive concentrarse. A veces esta forma de comunicación se produce de forma inconsciente. Los pensamientos negativos. Se trata de aquellos pensamientos o ideas que generan angustia en las personas y puede afectar en la autoestima del individuo, así como también sus vínculos con el resto de la sociedad. Entre estos pensamientos negativos se encuentran los siguientes. Catastróficos. Las personas en este caso suelen mantener diálogos consigo mismo que le generan rechazo, ansiedad, culpa o lástima hacia su persona. Víctima. La persona mantiene diálogos en los que se siente que el resto es superior a ella y siente que está totalmente desprotegido. Irrelevante. Tener esta clase de pensamientos hace que la persona no pueda salir de un círculo vicioso de agotamiento y estrés, ya que no deja de repetir una y otra vez los objetivos que no alcanzó o cualquier tipo de frustración. Autocrítico. Se da cuando la persona se siente inútil y todas las autoevaluaciones que se hace son totalmente negativas. Ahora bien, veremos algunas de las características de la comunicación intrapersonal. Existen diferentes formas de comunicación y para identificar al intrapersonal, de resto, algunas cualidades a tener en cuenta podrían ser las siguientes. 1. Es inevitable. La persona no puede elegir mantener o no este tipo de comunicación. Por poner un ejemplo bien gráfico, no es como cuando suena el teléfono. El individuo opta por contestar o no. La comunicación intrapersonal simplemente brota y hasta puede resultar difícil de manejar. Es unilateral. A diferencia de las comunicaciones bilaterales o multilaterales, en las que los roles entre emisores y receptores se van intercambiando, aquí la conversación es entre una única persona, quien es al mismo tiempo el emisor y receptor del mensaje. No son necesariamente literales. Muchas veces el individuo debe interpretar o reflexionar
sobre el mensaje que se envía a sí mismo. Funciona como filtro. Este tipo de comunicación ayuda a la persona a comportarse de una manera socialmente aceptable. Gracias a ella, las personas logran autocensurar los ciertos comentarios, gestos, comportamientos que, de caso contrario, serían mal vistos por el resto. No se usa una única persona. Estos diálogos con uno mismo pueden llevarse a cabo usando la primera persona, pero también la segunda persona. Esto depende de cada uno, así como también de las circunstancias en las que se produzca. Ahora bien, veremos algunos problemas de la comunicación intrapersonal. Como hemos visto antes, las personas pueden tener pensamientos negativos y esto puede afectar su salud, así como también su vínculo con el resto de las personas. Es por ello que resulta clave identificar cuando una persona padece este tipo de problemas para trabajar sobre ellos. También puede suceder que una idea o mensaje se repita en la cabeza del individuo una y otra vez, y es importante estar atento porque puede estar enviando señales sobre un problema externo que la persona debe encarar y resolver. Una vez hecho esto, el mensaje desaparecerá. Es muy común que las personas que padezcan pensamientos negativos recurran a terapeutas o especialistas que les guíen a superarlos, o bien que ayuden a la persona a convivir con ellos sin que les afecte en su autoestima o conducta. También es importante saber controlarse ante este tipo de pensamientos, incluso cuando no se dan de manera patológica, sino ante situaciones que demandan presión o estrés. También pensamientos negativos tener estos pensamientos es muy común y frecuente de lo que uno se imagina. Existen estudios que revelan que un individuo dedica cerca de 15 horas por día a los diálogos con uno mismo y en total un 80% de esas comunicaciones serían negativas. Ahora bien, veremos 6 sugerencias sobre la comunicación o cómo mejorar la comunicación intrapersonal. Para conseguir comunicarnos de forma efectiva, hay 2 tipos de inteligencias que forman parte de las inteligencias múltiples que desarrollan de forma efectiva la inteligencia emocional, como son la comunicación interpersonal y la comunicación intrapersonal, es decir, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo esto puede afectar a nuestra autoestima. Nos centramos en la inteligencia intrapersonal dando 6 tips o sugerencias para mejorar esta inteligencia. 1. Analiza cómo te hablas y cómo te tratas. Observar cómo nos comunicamos internamente sin juicio, es decir, cómo nos movemos y cómo nos decimos en las distintas situaciones de nuestra vida. Estamos acostumbrados a atacarnos a nosotros mismos, pero debemos ser conscientes del tipo de mensaje que nos estamos lanzando, y esto fundamenta para mejorar. Hay que recordar que esta es una de las fases más difíciles, porque si no sabemos cómo nos estamos comportando, no podemos comprometernos a mejorar de forma efectiva. 2. Hacer un balance. Para esto debemos hacer una creación de un FODA, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para valorar qué tenemos a nuestro favor y a nuestra contra. Determinar aquellos aspectos de la personalidad, de lo que te gusta y lo que te gusta menos, para determinar los autoconceptos de la forma más objetiva posible, determinado con comportamientos, observaciones de nuestro pasado. 3. Determina las consecuencias, despertar la atención y ser consecuente del envío del mensaje positivo, como por ejemplo de nuestras acciones, de nuestro tono de voz, de la manera en la que nos movemos o mover las manos, de nuestro aspecto físico, de nuestras habilidades en un momento y lugar concreto. A partir de aquí determinar el tipo de comunicación que me otorga más beneficios. 4. Refuerza mis aspectos positivos. Desarrollar habilidades para mejorar mis habilidades personales, sabiendo aquello que hacemos bien y podemos hacer todavía mejor. Cualquier aspecto de nuestra personalidad puede ser objeto de mejora.
5. Determina las áreas de mejora en las que vamos a centrarnos ahora y en las cuales nos centraremos a futuro. Para intentar mejorar todas las habilidades a la vez es una tarea titánica y en la que pronto nos daríamos por vencidos. Así mejoraremos nuestro autoconcepto, nuestra motivación y nuestra autoestima. 6 y último, observa continuamente cómo nos sentimos cuando lleguen ideas negativas o momentos de bajones. Debemos evaluarnos y determinar cómo podemos superarlos. La creación de anclajes nos pueden ayudar en momentos de bajón que todo el mundo tiene, con lo que conseguiremos transformar algo negativo en algo que pueda hacernos sentirnos mejor. El humor puede ayudarnos mucho en estos tipos de momentos. Ahora bien, vamos a pasar con una pequeña actividad que tú puedes hacer contigo mismo, en la cual vas a realizar una libreta donde escribas pensamientos positivos en una parte y pensamientos negativos en otra parte. Asimismo, podrás escribir en otra libreta o en hojas, como tú te sientas cómodo, todo aquello que sientas que tu día haya sido negativo y en otra parte todo lo que haya sido positivo. Lo positivo puede incluir también ya sea comer un helado, comer tu comida favorita, jugar tu juego favorito, ver tu serie favorita, relajarte o inclusive visitar a alguien que no habías visto en tanto tiempo. Entonces bien, si necesitas más ayuda para mejorar tu comunicación intrapersonal, te sugiero que vayas con algún coach que te motive y te ayude a mejorar este tipo de aspectos. Asimismo, si tienes problemas de autoestima o depresión, acudas con un psicólogo o algún especialista que trate estos tipos de problemas. En algún momento hablaremos sobre la depresión, pero eso será más adelante. Ahora bien, otro ejercicio que puedes hacer para ti o tu persona es leer mucho. Esto te ayudará bastante para poder concentrarte en otras actividades o simplemente relajarte. Hacer meditación también funciona bastante para comunicarnos con nosotros mismos. Ahora bien, si tú haces todo esto, serás una mejor persona para ti mismo y todo esto se verá reflejado a través de tus acciones. Y esto mejorará en tu calidad de vida y mejorará tu comunicación grupal, intergrupal y entre las otras comunicaciones que veremos más adelante. Yo soy Diana González y me despido del primer podcast de comunicación y publicidad en la materia de niveles de comunicación.